Buenos días o buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso que me haya permitido participar en él. Mi nombre es Olga García y la comunicación que les presento se titula Innovación docente aplicada a la enseñanza de la historia del cine español en el grado de comunicación audiovisual, una propuesta didáctica. Y consiste en una breve reflexión sobre la enseñanza de la historia del cine español en las universidades públicas españolas e incluye también algunas propuestas de innovación docente orientadas al alumnado del grado en comunicación audiovisual. En la Universidad Pública Española, la historia del cine español forma parte del plan de estudios del grado en Historia del Arte y del grado en Comunicación Audiovisual. En el caso del grado en Historia del Arte, hemos cotejado los planes de estudio de 27 universidades públicas, encontrando que el cine español se imparte como asignatura teórica y siempre optativa en 10 de ellas, bajo los nombres de cine español, historia del cine español y latinoamericano, literatura española, teatro y cine, historia del cine y otras artes audiovisuales en España. En el caso del grado en comunicación audiovisual, hemos revisado los planes de estudio de otras 27 universidades públicas y hemos encontrado que se imparte como asignatura teórica y siempre optativa en 11 de ellas, bajo los nombres de cine español, historia del cine español dos puntos, cines nacionales, identidades y exilios, modelos de representación en el cine español clásico, cine español contemporáneo y el cine español y sus imaginarios socioculturales. A ella se añade la asignatura transversal Una historia del cine y de las series de televisión españolas de la Universidad de Alcalá. Bien, como es sabido, cada universidad tiene autonomía para elaborar los contenidos curriculares de sus propios planes de estudio y el profesorado tiene libertad de cátedra para confeccionar las guías docentes de cada una de las asignaturas. De este modo, la presencia de ámbitos de saber concretos como el que nos ocupa, la historia del cine de producción española, sigue estando sujeta a la voluntad de cada centro universitario y su contenido depende de la planificación de cada docente. Así lo recuerda la reciente Ley Orgánica del Sistema Universitario, LOSU, publicada en el BOE el día 23 de marzo de este año, y que ha entrado en vigor el día 12 de este mismo mes, y que establece en su artículo tercero el carácter autónomo de las universidades en la elaboración y aprobación de los planes de estudio de cada titulación oficial y la libertad de cátedra del profesorado. Aun respetando, por supuesto, la organización curricular de cada grado, consideramos que la presencia de la historia del cine español en ambos grados es reducida y que esta situación supone una merma en la formación de los futuros historiadores del arte y de los futuros creadores de contenidos audiovisuales, porque no se les ofrece una visión global de la producción de uno de los ámbitos artísticos más relevantes y consumidos del siglo XX y XXI. Creemos que para poder adquirir una perspectiva completa y compleja del arte desde finales del siglo XIX es necesario incluir a las artes visuales mecánicas y que en el caso de la cinematografía esto incluye conocer sus principios, su lenguaje y sus aspectos formales, así como su desarrollo, relación con sus diversos contextos de producción y con otras disciplinas y sus niveles de recepción espectatorial. También creemos que por proximidad geográfica, histórica y cultural, este conocimiento debe ser específico del cine rodado en el territorio español, ya que desde su llegada en los últimos años del siglo XX ha constituido un medio de comunicación de masas, ha creado un tejido empresarial más o menos establecido y ha sido consumido de forma paralela a otras cinematografías, destacando, claro está, la norteamericana. En el año 2007, el profesor Castro de Paz ya reflexionó sobre la situación de la enseñanza de la historia del cine español en las universidades españolas y centró su análisis en destacar el escaso peso académico de la materia, lastrada por tópicos, y cuya ausencia puede reducir los estudios de comunicación audiovisual a los de imagen y sonido, sin menosprecio de estos últimos. También llamó la atención sobre las lagunas historiográficas existentes, reducidas bien es cierto en las últimas décadas con contribuciones que él mismo fue señalando en su texto, para finalizar con algunas de las cuestiones que más han sorprendido a lo largo de los años a su propio alumnado. Algunas de las cuestiones planteadas por Castro de Paz pensamos que siguen vigentes. Por un lado tenemos el bajo consumo de cine español, tal y como indican las encuestas de hábitos y prácticas culturales en España entre 2021 y 2022, editadas por el Ministerio de Cultura y Deporte, los jóvenes que integran la franja etaria situada entre los 20 y los 24 años
valoran el cine español un 6,6, mientras que el europeo obtiene un 6,9 y el norteamericano un 7,9. Entre estos jóvenes, aquellos con educación universitaria modifican ligeramente la media, con un 6,9 para el cine español, un 7 para el europeo y un 7,6 para el norteamericano. Si seguimos tomando como referente la edad en la valoración del cine español, el mayor porcentaje se sitúa en la franja de personas de 55 a 64 años, con un 7,4, aunque siempre con niveles de valoración por debajo del cine norteamericano. Bien, establecer las causas de este general desinterés requeriría análisis sociológicos que tienen que ver, para empezar, con los hábitos de vida de un segmento social que prefiere las plataformas y el formato de serie al visionado de largometrajes en las salas de cine. Según la página web de Statista, en 2022 en España la franja de edad entre los 20 y los 24 años que acudió a las salas de cine supuso un 9,1% del total de espectadores, frente al 19,5% de los jóvenes entre los 25 y los 34 años. A esta forma de consumir los productos audiovisuales nos aventuramos a añadir un interés moderado por el cine español, que es fruto de arrastrar todavía una serie de prejuicios y tópicos injustificados en torno a la producción, como su supuesta baja calidad y su reincidencia temática. De forma paralela a los hábitos de visionado del alumnado, tenemos la escasa presencia curricular del cine español y su carácter optativo, que, como ya hemos indicado, se decide en los órganos de gobierno de las universidades. No hemos encontrado ninguna universidad pública que incluya la historia del cine español como asignatura obligatoria o troncal, jerarquizando siempre el estudio de las artes y relegando a las últimas posiciones a las audiovisuales en general, en concreto al cine y en particular al español. Pues bien, ambas cuestiones, el desinterés espectatorial universitario y el olvido docente, proceden de visiones reduccionistas del cine español, las cuales olvidan la variedad de géneros, estilos y corrientes y reducen la producción a la comedia folclórica, a la españolada y a la comedia ligera. Además, con frecuencia se ha atribuido al cine español una adscripción ideológica supuestamente proveniente de contextos de producción del siglo XX especialmente largos, como es el caso de la dictadura franquista. Y para rematar, algunos sectores critican, desde el desconocimiento o la tergiversación más voluntaria, la política de ayudas públicas a la producción, aumentando la desconfianza hacia los nuevos directores y directoras. Pues bien, apenas podemos hacer nada a favor de una mayor presencia de la historia del cine español en los planes de estudio universitarios, salvo insistir en reivindicar su inclusión en la oferta académica y confiar en su demanda como asignatura optativa por parte del alumnado. De modo que nuestra contribución irá encaminada a plantear algunas propuestas pedagógicas que intenten optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. Como hemos señalado al principio, encontramos la asignatura de cine español en los grados de Historia del Arte y Comunicación Audiovisual. Y en principio, el diseño de su enseñanza, es decir, el contenido de sus temarios, la metodología didáctica empleada, los criterios de evaluación y los criterios de calificación, podrían ser comunes, pero creemos que se podrían incluir diferencias que se adaptasen al perfil del alumnado de uno y otro grado. De esta forma, planteamos una propuesta didáctica específica para el grado de comunicación audiovisual. Tal y como remarca la reciente LOSU, en su artículo 6, la innovación en las formas de enseñar y aprender debe ser un principio fundamental en el desarrollo de las actividades docentes y formativas universitarias. De modo que los principios pedagógicos de innovación docente siguen siendo un factor determinante en la planificación de las asignaturas. Nuestra propuesta concreta se basa en 4 actividades evaluables y calificables que podrían realizarse durante una asignatura optativa semestral de 6 créditos. La primera propuesta responde al objetivo de que el alumnado sepa reconocer los mecanismos puramente fílmicos con los que son construidas las películas y los elementos formales, desde la iluminación a la banda sonora, así como el estilo de autor y de época que organiza y utiliza dichos elementos de una forma u otra. Para ello se propone formar grupos entre los alumnos y
que elegirán una película del listado de visionado obligatorio de la asignatura. Y este grupo pues deberá producir un cortometraje de hasta 10 minutos que condense el argumento y guarde la estética y el estilo de autor de la película elegida. Es decir, consiste en recrear el estilo de autor con un corto que guarde similitud argumental. Después el corto sería alojado en la red social TikTok y se reservaría una sesión de las clases para el visionado en común de los vídeos realizados. Además, la calificación se obtendría con la media de las puntuaciones del resto de grupos. Bien, la segunda propuesta responde a la voluntad de eliminar los prejuicios acerca del consumo de cine español y se propone que el alumnado se organice en grupos para editar un blog de cine español entre toda la clase. Después, de forma individual, se debería publicar la crítica de una película española de estreno. Las películas se incluirían desde el año en curso hacia atrás, hasta completar el número de alumnos y de alumnas. La tercera propuesta pretende que el alumnado tome contacto con la bibliografía específica de la historia del cine español, con las lagunas que todavía existen. Se haría un trabajo historiográfico individual. Se elegiría un tema concreto, como un director o directora, un actor o una actriz, una productora, una fase del cine español, un acontecimiento relevante, como las conversaciones de Salamanca, por ejemplo, o un aspecto concreto, la censura, los arquetipos, una relación con otras artes, por ejemplo, con la literatura, con la música, con el cómic, con la pintura. Se podría elegir también una corriente, el nuevo cine español, por ejemplo, una película en concreto, un guionista o cualquier cuestión relacionada directamente con la historia del cine español. Después se revisaría la bibliografía sobre el tema y se seleccionarían 5 textos relevantes e imprescindibles que el alumnado considere, los cuales podrían ser libros, capítulos de libro, artículos académicos, publicación de actas de congresos y tesis. El alumnado debería explicar el contenido del texto, no haría falta que se lo leyese en el caso de los libros, simplemente explicar el contenido y sobre todo justificar el porqué de su elección y por qué considera que es imprescindible en una bibliografía sobre el tema elegido. Y en cuarto lugar, con la pretensión de que el alumnado conozca la existencia, funcionamiento y funciones de las filmotecas, tanto de la Filmoteca Española como de las filmotecas autonómicas, se propone que se realice un trabajo individual creando la programación justificada de un ciclo con 5 películas españolas. Se debería justificar dicho ciclo y la elección de las películas. Bien, este tipo de trabajos pretende aumentar la parte práctica de la asignatura sin menoscabar las clases magistrales, las cuales seguimos considerando necesarias. Quedarían en el tintero otros objetivos como que el alumno aprenda a contextualizar las producciones cinematográficas, entienda los contextos de producción y su relación con las obras, sepa detectar la capacidad del cine para construir imaginarios, pueda percibir la dependencia del cine de la tradición cultural anterior, reconozca el contagio de rasgo de otros espectáculos anteriores o coetáneos, sepa ver los modos de representación que han ido transitando por todas las fases, vea las pulsiones que han encerrado los films, etcétera, etcétera. Pero bien, para estos objetivos habría que idear otras actividades didácticas. Y bien, pues hasta aquí mi intervención que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención.